Una caña de bronce golpeando piedra. Luego otro golpe. Luego otro. Ezequiel abrió los ojos en un lugar que no era Babilonia. El aire olía distinto. La luz caía distinto. Y a pocos metros de donde él estaba parado, un hombre con piel de metal pulido medía un muro en silencio absoluto. El profeta intentó hablar. No pudo. Solo podía mirar cómo la caña subía. Tocaba la piedra. Marcaba. Bajaba. Subía. Tocaba. Marcaba. Bajaba. Como si el mundo se estuviera dibujando frente a sus ojos. Pero lo que Ezequiel estaba a punto de ver durante las siguientes horas rompería toda la arquitectura del mundo antiguo. 318 medidas exactas, 37 términos técnicos únicos. Un templo tan detallado que los ingenieros modernos lo han modelado piedra por piedra. Y cuando lo proyectan sobre el mapa real de Jerusalén, descubren algo que les quita el habla. No cabe. Las montañas estorban. Los valles cortan la cuadrícula. La ciudad es demasiado pequeña. El mar muerto ocupa parte del terreno. Lo que pocos saben es que esta imposibilidad no es un error del profeta. Es el mensaje mismo del profeta. Hoy vas a descubrir por qué el diseño arquitectónico más preciso de toda la Biblia fue entregado con medidas que ningún terreno humano puede contener. ¿Y qué está tratando de decirnos esa imposibilidad? Unas horas antes, al otro lado del mundo conocido, un anciano llamado Eliasaf temblaba en una choza de adobe junto al canal Quebar. 70 años. Nació en Jerusalén. Vio arder el templo a los 14. Ahora era uno de tantos exiliados en un asentamiento llamado Tel Aviv, donde el aire olía a limo caliente y a ganado babilónico. Y las sombras de los zigurats distantes cortaban el horizonte como dientes de piedra. Cada noche antes de dormir, Eliasaf cerraba los ojos y recitaba las dimensiones del templo que ya no existía. 20 codos de ancho, 40 de largo, 10 lámparas a la derecha del altar. Lo recitaba como otros rezan, porque era todo lo que le quedaba, y sabía que iba a morir sin ver su reconstrucción. Eliasaf no lo sabía esa mañana, pero en otra choza del mismo asentamiento, un hombre de 50 años llamado Ezequiel acababa de ser transportado en visión a un lugar que cambiaría todo lo que Eliasaf había creído que sabía sobre el templo. Era el 10º día del mes, era Yom Kippur, el día más sagrado del calendario hebreo. Y según el cómputo rabínico, era un año de jubileo, el año en que toda deuda era cancelada y toda tierra era devuelta a su dueño original. Piensa en lo que eso significaba. En el día exacto en que la nación entera, incluso en exilio, recordaba la promesa de restauración. Ese día específico, escogido con precisión aterradora. La mano del Señor vino sobre Ezequiel y lo llevó a una tierra que sus ojos físicos no podían alcanzar. Un soldado babilónico pasó junto a la choza donde Ezequiel yacía en trance. Vio al profeta tirado como muerto. Se rió. Siguió caminando. Porque el mundo nunca ve lo que Dios está mostrándole al profeta. Y mientras ese soldado se alejaba, la caña seguía golpeando piedra. Y Ezequiel seguía contando cada golpe. Ezequiel dio un paso hacia adelante. Sus sandalias raspararon un piso de piedra que no existía en Babilonia. Ante él, una montaña muy alta que no reconocía, pero que conocía como conocía su propio rostro. Esta es mi tierra, pero no es como la recuerdo. El hombre de bronce volteó la cabeza. Por primera vez lo miró directamente. Y en su mano derecha sostenía 2 instrumentos, un cordel largo de lino y la caña de medir. Ezequiel observó la caña. Era más alta que un hombre. Su madera brillaba como si hubiera sido pulida durante siglos. Y aquí está el primer misterio que la mayoría de los lectores pasan por alto. La caña tiene un nombre en hebreo, cané, una palabra que significa tanto caña como estándar de medida. Pero la misma raíz se usa para adquirir y poseer. El guía no llevaba una regla cualquiera, llevaba el estándar. Dios estaba midiendo lo que le pertenecía, y su longitud específica era lo más importante, 6 codos, pero no codos comunes. El guía se agachó, colocó la caña horizontal junto al muro, y la caña que aquel varón tenía en la mano era de 6 codos, de a codo y palmo menor. Ezequiel 45. Detente ahí. El texto es obsesivamente específico. No es el codo común, es el codo largo, el codo con un palmo menor añadido. En hebreo es el codo real, la medida imperial que usaban los faraones egipcios y los monarcas babilónicos para construir sus imperios. Los arqueólogos han encontrado reglas reales enterradas en Saqqara que confirman su longitud exacta, 52,3 centímetros por codo. Haz el cálculo. 6 codos reales multiplicados por 52,3 centímetros cada uno
dan una caña de medir de 3,1 metros de largo, más alta que cualquier hombre en Babilonia, una vara monumental. Ezequiel observó cómo el guía aplicaba esa caña al muro exterior, una caña de ancho, una caña de alto, 3 metros por 3 metros de piedra sólida levantándose contra el cielo. Y el profeta entendió de inmediato qué significaba ese muro. Su propio linaje sacerdotal se lo había enseñado desde niño. Un muro así solo tiene un propósito: para hacer separación entre lo santo y lo profano. Ezequiel 42:20. Desde el primer segundo de la visión, la arquitectura gritaba algo que las palabras no podían decir. Este templo iba a medirse con escala imperial, no común. Dios no iba a usar el codo del hombre, iba a usar el codo del rey. Y Ezequiel, todavía sin moverse, sintió frío en la espalda. Porque si la escala era imperial para el muro más exterior, ¿qué escala usaría para el trono? El guía avanzó. Ezequiel lo siguió con pasos inseguros sobre la piedra. Y lo primero que llegaron a medir fueron las puertas. Pero las puertas de este templo no eran puertas, eran edificios. Ezequiel levantó la mirada hacia el pórtico oriental. Su cuello se torció hacia atrás. La estructura se elevaba hacia el cielo casi 100 pies de altura, 50 codos de largo por 25 de ancho. Para que imagines la escala, cada pórtico de entrada tenía el largo exacto de una piscina olímpica completa. Y había 3 de estos gigantes flanqueando el atrio exterior, y 3 más idénticos flanqueando el atrio interior. Imágenes especulares alineadas con precisión matemática. El guía comenzó a subir la escalera exterior. Ezequiel contó los peldaños mientras subía detrás de él. 1, 2, 3, 7. Al llegar arriba se dio cuenta. 7 escalones para el pórtico exterior. Más adelante, cuando llegaron al pórtico interior, Ezequiel contó de nuevo. 8. 8 escalones. 1 más. El terreno mismo te empujaba hacia lo santo. Cada nivel de santidad un escalón más alto. La arquitectura era teología subiendo. Dentro del pasillo del pórtico, Ezequiel pasó junto a 6 cámaras de guardia, 3 a cada lado. Cada cámara, un cuadrado perfecto de 3 por 3 metros. Y cuando sus ojos subieron hacia los capiteles y los dinteles, el profeta se detuvo, porque reconoció el motivo grabado en cada columna. Palmeras, talladas en la piedra con obsesiva precisión, repetidas en los dinteles, esculpidas en cada pilar. Y un sacerdote como Ezequiel sabía lo que significaba la palmera en la arquitectura sagrada hebrea. La palmera era el símbolo del Edén. Este templo estaba diciendo: esto es un regreso. Esto es lo que se perdió en Génesis 3, reconstruido en piedra. ¿Alguna vez has medido algo, una pérdida, una esperanza, un amor, que resultó ser mucho más grande de lo que cabía en tu imaginación? Ezequiel siguió caminando detrás del guía silencioso. Las medidas se acumulaban como una avalancha. 50 codos aquí, 25 allá, 6 codos de espesor de muro, 5 codos de pilares, todo calculado con una exactitud que no tenía precedente en el mundo antiguo. Y entonces el guía hizo algo que rompió toda la escala anterior. Salió del recinto central y comenzó a desenrollar el cordel de lino. El profeta lo vio caminar hacia afuera. 100 codos, 200, 500, 1000. La figura de bronce se volvió pequeña, luego un punto, luego desapareció detrás de una colina, pero la cuerda seguía desenrollándose. Ezequiel se quedó quieto, sosteniendo su extremo del cordel. Sentía la vibración de la cuerda mientras el guía seguía caminando en la distancia. 5000 codos, 10.000, 15.000. El profeta sintió frío en el estómago, porque esa ya no era una tierra que cupiera en ninguna ciudad que él conociera. Cuando el guía regresó finalmente, caminando desde tan lejos que Ezequiel vio aparecer su silueta en el horizonte mucho antes de que llegara, el hombre de bronce se detuvo frente a él, y por primera vez en toda la visión, habló. Su voz no era humana, vibraba como el metal cuando lo golpean. Hijo de hombre, mira con tus ojos y oye con tus oídos, y pon tu corazón a todas las cosas que te muestro. Y siguió midiendo. Lo que el guía acababa de medir se llama en hebreo la terumá. Y aquí está el siguiente desbloqueo que cambia todo. La palabra terumá se traduce habitualmente como oblación o porción apartada, pero su raíz literal significa algo más específico, aquello que es elevado. La terumá no es solo tierra separada, es tierra levantada, físicamente, geográficamente. Y el texto dicta su tamaño, 25.000 unidades por 25.000 unidades. Pero aquí está el problema que ha dividido a los eruditos durante siglos. El texto hebreo masorético omite la unidad,
No dice codos, no dice cañas, solo dice el número. Con codos reales, el distrito sagrado mide aproximadamente 13 kilómetros por lado, un área de 100 millas cuadradas, más grande que la ciudad moderna de Madrid. Pero si la unidad es la caña, la misma caña de 6 codos que el guía ha estado usando toda la visión, entonces los números se vuelven titánicos. 80 kilómetros por lado, 2.500 millas cuadradas. Un territorio más grande que el Israel histórico completo. Ezequiel, todavía de pie en el centro de esa cuadrícula invisible, sintió el peso de lo que acababa de medirse. Si los números eran reales y el guía de bronce no medía cosas irreales, entonces este distrito consumiría desde las costas del Mediterráneo hasta el río Jordán. Se comería aldeas enteras, cortaría montañas, tragaría el mar muerto. Y el profeta entendió, o pensó que entendía, porque en ese momento se atrevió a hacer la pregunta que lo estaba quemando por dentro. Su voz sonó pequeña contra los muros inmensos. ¿Esto es posible? ¿Puede construirse? El guía de bronce se detuvo, volteó la cabeza y lo miró con ojos que no parpadearon. Hijo de hombre, tú solo mira y cuenta todo lo que veas. Y siguió midiendo. 26 siglos más tarde, en una oficina de ingeniería civil en Tel Aviv, un hombre llamado Yaron está a punto de hacer exactamente la misma pregunta. Es casi medianoche. Yaron lleva 3 semanas contratado por un canal de documentales bíblicos para modelar el templo de Ezequiel en 3D. 3 monitores encendidos. En el central, un modelo topográfico de la Jerusalén moderna. En el izquierdo, el texto de Ezequiel 45. En el derecho, una calculadora con números que no cuadran. Camisa arrugada. Café frío en una taza manchada. El zumbido del ventilador del servidor llena el silencio de la oficina vacía. Afuera, el tráfico de la autopista Ayalon suena lejano. En el aire flota el olor del café quemado de una cafetera que lleva 6 horas prendida. Yaron arrastra el cuadrado del recinto central sobre el mapa. Lo rota, lo desplaza al norte, al sur. Prueba con la interpretación de codos. No cabe. Prueba con la interpretación de cañas. No cabe peor. Ha considerado si el texto se refería a otro lugar. Nada funciona. El Monte de los Olivos está en el camino. El Valle de Cebrón corta la cuadrícula. Tendría que mover montañas. Yaron se inclina hacia atrás en la silla. Mira el techo. Cierra los ojos. Y entonces, lentamente, casi contra su voluntad, su ingeniería lo obliga a una conclusión que su teología no había contemplado. El diseño no es un error de medición. Es un requisito de transformación. Lo que parece imposibilidad arquitectónica es intencionalidad profética. El texto de Ezequiel fue entregado con dimensiones que exigen que el terreno mismo cambie. No es un plano para construir sobre la tierra como es. Es un plano para construir sobre la tierra como será. A veces los planos que Dios te da no caben en el terreno que tienes. Y ese es exactamente el punto. Yaron toma su teléfono, llama al productor. Su voz tiembla un poco. Tengo que cambiar el guión del documental. El plano de Ezequiel funciona, pero solo si Zacarías 14 sucede primero. Porque la Biblia ya había profetizado la solución al problema del terreno. Cientos de años después de Ezequiel, otro profeta lo dijo con precisión escalofriante. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el Monte de los Olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el Monte de los Olivos se partirá por la mitad, hacia el este y hacia el oeste, haciendo un valle muy grande. Zacarías 14:4. Pero no solo esa montaña, toda la región. Y toda la tierra se volverá como llanura, desde Geba hasta Rimón, al sur de Jerusalén, y ésta será enaltecida. Zacarías 14:10. Lee eso otra vez. La tierra se vuelve llanura. Jerusalén es enaltecida, elevada, justo como significa teruma. El lenguaje de Zacarías coincide con el lenguaje de Ezequiel como una llave entrando en una cerradura. Uno describe el plano, el otro describe la preparación del terreno. Y mientras Yaron cuelga el teléfono en su oficina de Tel Aviv, en otra dimensión del tiempo, un anciano llamado Eliasaf muere en una choza junto al canal Kebar, sin alcanzar a escuchar las palabras que Ezequiel le traerá a su pueblo al despertar. Muere recitando las dimensiones del templo viejo. Pero sus nietos recitarán las dimensiones del nuevo. Ezequiel siguió al guía hacia el interior del santuario. Sus pies de sacerdote conocían esta ruta.
Aunque nunca había estado en este templo, había servido en el otro. Sabía exactamente dónde debían estar las cosas. Giró la cabeza a la derecha, donde siempre estaba la mesa de los panes de proposición. Pared vacía. Giró la cabeza a la izquierda, donde siempre estaba la menorá de oro con sus 7 brazos encendidos. Pared vacía. Avanzó unos pasos, buscando el lavacro de bronce donde los sacerdotes lavaban sus manos antes de ministrar. No había lavacro. Buscó con la mirada el altar del incienso que debía estar frente al velo. No había altar del incienso. No había velo. Ezequiel sintió un nudo en la garganta. Cada uno de esos objetos había sido sagrado por siglos. Su abuelo sirvió junto a ellos. Su padre sirvió junto a ellos. Él mismo fue entrenado para protegerlos con su vida. Y ahora ninguno estaba. Avanzó unos pasos más. El lugar santísimo se abría ante él. Un sacerdote común hubiera muerto por entrar, pero en esta visión nadie lo detuvo. Llegó al umbral. Miró adentro. El espacio estaba completamente vacío. No había arca de la alianza. ¿Dónde está la presencia? ¿Dónde está todo lo que fui entrenado para proteger? Y entonces el profeta entendió algo que lo hizo temblar. No faltaban porque alguien los había robado. Faltaban porque ya no eran necesarios. Dios ya lo había dicho siglos antes, a través del profeta Jeremías. No se dirá más, arca del pacto de Jehová, ni vendrá al pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos, ni se hará otra. Tampoco había muro de gentiles, tampoco había atrio de las mujeres. El templo de Ezequiel había eliminado todas las separaciones intermedias. Todos los objetos mediadores estaban ausentes. Como si el diseño estuviera esperando a alguien que los hiciera obsoletos. Pero había algo más. El guía llevó a Ezequiel hacia la puerta oriental, la gran puerta que miraba hacia donde sale el sol. Y el profeta escuchó la voz del Señor por primera vez en la visión, dándole una orden específica sobre esa puerta. Esta puerta estará cerrada, no se abrirá, ni entrará por ella hombre, porque Jehová Dios de Israel entró por ella, estará por tanto cerrada. Sellada, permanentemente, nunca más abierta. Ezequiel miró esa puerta, y sus rodillas se doblaron lentamente contra la piedra. Porque él sabía algo que ningún otro profeta había vivido. Él mismo había visto la gloria de Dios irse del templo años atrás. La vio levantarse del umbral, la vio cruzar al monte de los olivos, la vio desaparecer hacia el oriente. Él había visto a Dios partir. Y ahora esta puerta estaba sellada, porque Dios iba a regresar por ella, y cuando entrara, nunca más se iría. El guía tomó a Ezequiel del brazo y lo llevó de regreso al umbral de la puerta oriental. El aire ahí era diferente, más denso, como si alguien hubiera puesto peso en el oxígeno. El tipo de silencio que no es ausencia de sonido, sino la presencia de algo demasiado grande para hacer ruido todavía. Y Ezequiel se paró en el umbral, el mismo umbral donde 20 años antes, en otra visión terrible, había visto la gloria abandonar el santuario. La vi partir. Pero mis ojos creen que estoy por verla regresar. Entonces sucedió. El sonido llegó primero. Empezó como un rumor distante, del tipo que no sabes si viene de afuera o de dentro de tu propio cráneo. Ezequiel volteó la cabeza hacia el oriente. El rumor crecía, se convertía en algo más, en un rugido. Y el rugido empezó a hacer vibrar los huesos del profeta desde adentro. Y he aquí la gloria del Dios de Israel, que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Y aquí hay un detalle que el español pierde completamente. La palabra hebrea para gloria es kabod, y su raíz no significa luz, significa peso, pesadez, algo con masa. Lo que venía del oriente no era un resplandor liviano flotando en el aire, era algo que pesaba, algo que presionaba sobre la tierra, sobre el aire, sobre los pulmones. Luego llegó la luz, pero no era una luz que entrara por los ojos, era una luz que salía desde adentro de las cosas, como si cada piedra del templo estuviera siendo encendida desde su núcleo. El profeta sintió el calor del cedro de las puertas, olió algo que no tenía nombre, cedro viejo, polvo sagrado, algo parecido al humo de incienso pero sin humo. Y luego llegó el peso. Ezequiel cayó, no por decisión propia. Sus rodillas simplemente cedieron, y luego su torso, y luego su rostro contra la piedra. No podía levantarse aunque quisiera. Algo lo mantenía ahí, algo con masa, algo con gravedad propia. Sintió las lágrimas antes de saber que estaba llorando. Y en ese silencio que no era silencio,
porque estaba lleno de algo, llegó la voz. No fuerte, no suave, solo, inmensa. Hijo de hombre. Pausa. Este es el lugar de mi trono. Pausa. Y el lugar de las plantas de mis pies. Pausa. En el cual habitaré en medio de los hijos de Israel. Una pausa más larga. Como si Dios mismo estuviera esperando que su propio profeta procesara lo que venía. Para siempre. Ezequiel lloró contra la piedra. La misma piedra que en la visión anterior había visto la gloria irse. Ahora la sostenía de regreso. Pero la visión no terminó ahí, porque en ese mismo instante, debajo del umbral del templo, algo comenzó a suceder. El profeta levantó apenas los ojos. Vio primero el brillo. Luego escuchó el sonido. Agua. Al principio un hilo delgado brotando de la piedra, casi imperceptible. Luego un reflejo sobre el suelo. El guía lo puso de pie y lo llevó hacia el oriente siguiendo el curso del agua. Caminaron 1000 codos. Ezequiel miró hacia abajo. El agua le llegaba a los tobillos, fría, limpia. Caminaron otros 1000 codos. El agua le llegaba a las rodillas. Otros 1000 codos, cintura. Otros 1000 codos. Y ya no pudo caminar. Era un río, un torrente que no se podía cruzar a pie. Y seguía creciendo. El guía habló por última vez, con voz suave ahora, casi doliente. Hijo de hombre, ¿has visto esto? Y el río corría hacia el oriente. Bajaba por un valle que no existía en los mapas actuales. Cruzaba un desierto que Ezequiel conocía bien. Y desembocaba en el lugar más muerto del planeta, el Mar Muerto. Ese mar donde ningún pez puede vivir. Ese mar con concentración de sal 10 veces mayor que el océano. Ese mar donde las aguas del Jordán entran cada día y mueren sin salida. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos 2 ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá a estas aguas, y recibirán sanidad. Sanidad. Peces. En el mar de la muerte. Pero hay una pregunta antigua que todos cargamos en silencio, aunque casi nunca la pronunciamos. La pregunta es, si Dios realmente puede habitar con nosotros. Ezequiel no la responde con un sermón, la responde con un río. Y el versículo siguiente añade un detalle que casi nadie menciona. Sus pantanos y marismas no se sanarán, serán dejados para sal. Incluso en la restauración total, Dios deja pequeñas zonas de sal, memoriales físicos de lo que fue la muerte, para que nadie olvide que se sanó. El guía de bronce descansó la caña. Por primera vez desde el inicio de la visión, dejó de medir. Había terminado. No fue un error, fue un diseño. El templo de Ezequiel no fue demasiado grande por descuido, fue demasiado grande por propósito. Su imposibilidad arquitectónica es su mensaje teológico. Cada codo que desborda el terreno actual está diciendo lo mismo. Esta no cabe en tu mundo como es. Tu mundo tiene que cambiar para recibirlo. Y en el último versículo del libro, después de 9 capítulos de geometría implacable, el profeta cierra con 2 palabras hebreas que resumen todo. El nombre de la ciudad. Yahweh Shammah. Ezequiel 48:35. La mayoría de las Biblias lo traducen como Jehová está allí. Pero el hebreo es más preciso. Shammah no es allí en sentido vago. Es un adverbio direccional intenso. Significa aquí mismo, en este punto exacto, señalando con el dedo. La última palabra del libro de Ezequiel no es una declaración lejana. Es un dedo que apunta al suelo. Dios no está por ahí en algún lugar. Está exactamente aquí. Y es fascinante el contraste con la última visión de la Biblia. 6 siglos más tarde, en una isla griega llamada Patmos, otro profeta exiliado, el apóstol Juan, recibió una visión de una nueva Jerusalén descendiendo del cielo. Un cubo de 1500 millas por lado. Medidas aún más imposibles que las de Ezequiel. Pero cuando Juan miró adentro de esa ciudad, notó algo que lo detuvo. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero. Apocalipsis 21:22. Ezequiel construye un templo que rompe el mapa. Juan ve una ciudad sin templo. Ezequiel mide el lugar de la gloria. Juan declara que Dios mismo es el lugar. Cada generación ha intentado encoger a Dios a medidas que caben en su propio terreno. A teologías del tamaño de nuestra imaginación. A un Dios del tamaño de nuestra comodidad. A planes de vida del tamaño de lo que nos atrevemos a creer. Pero Ezequiel, desde las márgenes de un canal babilónico hace 2600 años, nos entregó un plano que rechaza ese encogimiento.
Nos dio un templo cuyas medidas mismas gritan que Dios no cabe en el terreno pequeño donde queremos contenerlo. Y si eso es verdad sobre su templo, quizás también sea verdad sobre los planos que tiene para tu vida. Quizás esos planos no caben en el terreno donde estás parado. Quizás requieren que algo se mueva. Quizás están esperando que las montañas se partan. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que el templo de Ezequiel se construirá literalmente en un futuro milenio? ¿O es un símbolo eterno de la presencia restaurada de Dios? Deja tu postura en los comentarios. Queremos leer cómo lees tú este texto. Si este análisis te ayudó a ver la Biblia con ojos nuevos, dale like para que más personas lo encuentren. Suscríbete al canal si quieres seguir recibiendo estudios con esta profundidad. Y comparte este vídeo con alguien que necesite recordar que el Dios que describió Ezequiel no cabe en las medidas pequeñas que nuestros tiempos le ofrecen. Porque la última palabra del libro de Ezequiel sigue siendo la misma hoy como hace 2600 años. Y HWH Shammah. Él está aquí.